Bueno, habíamos dejado acá, eh, si recuerdan, habíamos comentado, primero una cosa importante, que es para Adam Smith, utiliza indistintamente, y hemos comentado esta cita, tasa de interés y rendimiento sobre el capital, ¿no? Con esta idea de que la tasa de interés y el rendimiento del capital se arbitran entre sí, ¿no? Son más o menos iguales porque si uno le conviene darle y poner su capital a interés, eh, va a hacer eso. Si uno le conviene más poner su capital en una inversión, va a hacer eso. Entonces, tendencialmente, dice Adam Smith, la tasa de interés y el rendimiento del capital van a ser el mismo. De hecho, bueno, acá lo dice, ¿no? Como máxima general, así donde se hagan, si la tasa de interés es alta, entonces los beneficios del capital también son altos consecuentemente, y los beneficios de la inversión, y donde la tasa de interés es muy baja es porque los beneficios también son bajos. Y lo que dice Adam Smith es, ¿dónde pasa esto? Que los beneficios son bajos y donde hay mucha competencia de capital. Es decir, donde hay abundancia de capital relativa a la cantidad de trabajo, los beneficios van a tender a ser bajos, o por ejemplo, no sé, en Alemania, y los salarios van a ser altos. Y esto pasa exactamente al revés en países donde haya eh, abundancia de trabajadores con respecto al capital, y por ende tenemos beneficios altos de las inversiones y trabajadores con salarios bajos. Entonces las máquinas en la India son caras, los rendimientos sobre el capital son altos, y los salarios son baratos. A ver, bueno, y esto un poco para interactuar un poco con ustedes. A ver, esto en principio podría generar algunas suspicacias, ¿no? Donde uno podría decir, pero ¿cómo puede ser que en la India haya salarios tan bajos, ¿no? Y en Alemania salarios tan altos. Una idea que podría ocurrirse es que, bueno, que en la India no hay sindicatos o eh, trabajadores, sindicatos que representan a los trabajadores y partidos que los representen y luchen por sus derechos y hagan de esa manera que consecuentemente aumenten los salarios, que por ende son países más desiguales, y los empresarios, el problema es que los empresarios están llevando la gran parte de la torta, ¿no? Y en Alemania, no sé, por presencia de sindicatos más fuertes o por lo que sea, hay una distribución más igualitaria. Entonces, una idea posible es que en realidad la, una forma de aumentar los salarios es distribuyendo. Lo cual sí es cierto, o sea, es posible aumentar los salarios distribuyendo. Eh, esto, este es Alejandro Vilca. O sea, yo lo cito con cariño porque ya les comenté la vez pasada, yo fui militante trotskista durante varios años. Entonces, esto por favor no lo tomen como una chicana, sino como el argumento en sí, porque el argumento existe y es un argumento relevante y que vamos a analizar. Esto es una cita textual que lo había escuchado en el discurso hace poco, eh, que dijo, bueno, hay plata de sobra, ¿no? O sea, el problema es que se la llevan los grandes empresarios y las corporaciones. O sea, la idea es, en realidad, los trabajadores ganan poco, eh, porque hay una distribución regresiva de las empresas hacia los trabajadores. Y, por ejemplo, este sería el motivo por el cual la India los salarios son bajísimos eh, ¿no? Y en Argentina hoy en día también. Entonces, supongamos lo siguiente, ¿ver? Para entender este punto y entender el contrapunto con la que Adam Smith planteó, y a partir de ahí la economía más clásica y ortodoxa sostiene. Perdón, hasta acá, esto se entiende, este punto, ¿no? Me parece que está en el debate público todo el tiempo. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Por favor no lo entiendan como una chicana ni nada por el estilo, ¿eh? Eh, a ver, supongamos que tenemos a un empresario, un Bill capitalista, que contrata a 100 trabajadores para cultivar maíz, supongamos. Y se produce una tonelada de maíz que sale en el mercado $1000, ¿no? Le venden, la exporta, pongámosle. El empresario se lleva $100. O sea, recibe de 1000, se queda con el 10%, ¿no? Recibe $100. Y cada trabajador, los 100 trabajadores reciben $9 cada uno. Entonces, este empresario, supongamos en este caso, sin haber aportado nada, simplemente por ser el propietario, como un vil explotador,
se lleva, miren, más de 10 veces más que cada empleado sin haber sudado y sin haberse esforzado por su trabajo. Obviamente esto es un supuesto totalmente arbitrario, ¿no? O sea, podrían haber sido así, pero supongamos que es así. Eh, Supongamos entonces, ahora, ¿no? Recuerden, tenemos 1000 que se vende cada tonelada y de cada tonelada el empresario se lleva 100 y cada trabajador se lleva 9, ¿no? Quedan 900. Bueno, perdón. Supongamos que eliminamos al parásito capitalista. ¿En cuánto aumentan los salarios? Mañana es En uno. Perdón, sí. No, no, no sé, en uno. Em, sí, O capaz sí. no entendí. Ah, sí. Sí, sí, perfecto, sí, sí. Y eso, el porcentaje es más o menos un 10%. Un poquito más, ¿no? Porque de 9 uno es el 11%, pongamos. Em, Exactamente. O sea, si nosotros expropiásemos al capitalista y se elimina entonces esta parte que se lleva del capitalista solamente como eh, o sea, por su remuneración, supongamos que era su beneficio sobre el capital invertido. O sea, el capitalista invertía 900 y se llevaba 100, ¿no? Eh, los salarios aumentarían en uno. O sea, podríamos dividir estos 1000 entre los 100 trabajadores, se llevaría 10 cada trabajador. Amén, ¿no? De las consecuencias que esto podría traer, ¿no? Las consecuencias de haber eliminado al capitalista, porque recordemos que supusimos que el capitalista ni había ahorrado, ni había otorgado, ni había organizado la producción, ni había arriesgado capital, no, simplemente era un parásito. Lo eliminamos, no aportó nada, lo eliminamos. ¿Cuánto aumentamos? Aumentamos en uno cada salario, o sea, aumentamos los salarios más o menos un 10%. Lo que es lógico, es la tasa de beneficio que tenía el empresario. Si el empresario tenía una tasa de beneficio, supongamos extraordinaria del 50%, los salarios aumentarían un 50%, eliminándolo. Si el empresario tuviera una tasa de beneficio del 5%, o del 10%, del 5% sería una tasa normal, los salarios aumentarían un 5%. Entonces, esto genera una pregunta. Si distribuyendo tenemos solamente esta magnitud del aumento, ¿cómo puede ser entonces que, no sé, por ejemplo, un agricultor en Estados Unidos tenga un ingreso de $50 diarios y en Sierra Leona un agricultor, pongamos de maíz, ¿no? O sea, siendo la misma actividad, se lleva $1 por día? ¿Cómo es posible? O sea, 50 veces más. ¿Cuál es la respuesta que daría Adam Smith? Por la productividad. Exactamente, exactamente. La diferencia es la productividad que deja la acumulación de capital. Supongamos en Sierra Leona tenemos para producir la misma tonelada 50 trabajadores trabajando prácticamente con las manos, mientras que en Estados Unidos para producir esa misma tonelada tenemos un solo trabajador subido sobre un tractor, con una cosechadora, con un campo fertilizado, eh, con pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el aumento de la productividad vía la acumulación de capital es lo que le permite tener esta mayor productividad. Y por ende, cobrar un salario mucho mayor, ¿no? Entonces, este es al fin y al cabo me parece la esencia del punto de Adam Smith en este capítulo sobre la determinación de salarios y de beneficios, cuando él se refiere a esto de cómo en el proceso de acumulación, en el proceso que aumenta la acumulación de capital, los beneficios se reducen y los salarios aumentan. Entonces acá tenemos algo que también es un argumento bastante escuchado y generalmente escuchado, que es que si queremos, bueno, derechos, no nos metamos en ese lío, si queremos mejoras salariales, la vía es la lucha obrera o el reclamo, ¿no? O sea, es pedirle a tu patrón para que lograr aumentar tu sueldo. Y Adam Smith, como ya estuvimos analizando, vamos a ver que tiene una lógica bastante distinta.
Y esto es algo bastante paradójico, si se lo ponen a pensar, lo que está diciendo Adam Smith es, a ver, la acumulación del capital beneficia al trabajador. ¿Se entiende? Ese es el argumento. O sea, fíjense que extraño, o sea, es casi lo contrario, es totalmente contraintuitivo. Es más, dice, la acumulación del capital beneficia al trabajador mucho más que al empresario. De hecho, el empresario, siguiendo el argumento de Adam Smith, a medida que se acumule más capital empieza a tener beneficios proporcionalmente menores. Sí, puede ganar más en dinero, pero proporcionalmente menores, tasas de beneficio menores. El que realmente se ve beneficiado de todo ese proceso es el trabajador, que de hecho en la medida que el trabajo se vuelva más escaso, además puede aumentar más sus salarios. Más allá, aparte del aumento que se da por la productividad del trabajo. Entonces, esto, si se quiere, está planteado de forma muy incipiente. Esto es previo a las teorías de la distribución del marginalismo y la escuela neoclásica, que ya son un siglo más tarde, a fines del siglo XIX. Pero ya está presente este argumento, explicado con palabras, explicado simplemente en estos capítulos de Adam Smith. ¿No? ¿Qué diría Adam Smith? Dice, bueno, el progreso económico, de la mano de la acumulación del capital, es lo que genera el crecimiento de los salarios. Son sociedades avanzadas, desarrolladas, gracias a que acumularon capital y que tienen una gran productividad del trabajo, es lo que permite que haya salarios altos. Bueno, y la base de esto, como vimos, son todos sus argumentos en las clases anteriores, es la división del trabajo limitada por la extensión del mercado, ¿no? O sea, qué tan grande es el mercado, por ende si tienes un mercado más grande mejor, más división del trabajo, más especialización, y eso deviene una mayor acumulación de capital. ¿Hasta acá se entendió este punto? Sí, perfecto, profe. ¿Sí? Bueno, una cosa que es un debate a seguir y que medio se puede malinterpretar, y que lo vamos a seguir este debate, es lo siguiente. A ver, para la izquierda, o sea, por lo menos para el marxismo, y por eso lo vamos a seguir, respondería, a ver, es cierto que ellos, que el marxismo propone este tipo de luchas obreras sindicales como medio de aumentar los salarios, pero permítame la interpretación que es una forma instrumental. O sea, dentro del marxismo, la idea de los sindicatos y de partidos obreros que reclamen mayores salarios, etcétera, es en realidad parte de lo que Trotsky llamaba un programa de transición. Es decir, reclamos que sostenemos para mostrar las limitaciones del capitalismo. Cuando uno muestra que no es posible aumentar más los salarios, o no es posible, se llega a un límite dentro del capitalismo, bueno, puede mostrar la necesidad de una producción distinta y habilitar el debate sobre el socialismo. Es decir, una economía planificada donde sea desde un organismo central que se planifique la producción. Entonces el debate real que plantea el marxismo no es cuál es el medio de aumentar salarios, ¿no? Más allá de que estas cosas sean dichas y estén presentes en el debate público todo el tiempo, sino más bien qué tipo de organización social es mejor. Entonces, no cabría duda para un marxista de que a más acumulación de capital vamos a tener mayores salarios, entendiendo acumulación de capital como que tenés más máquinas, más herramientas, mayor tecnología. ¿Ok? O sea, esto no te lo va a discutir un marxista. Más máquinas, más herramientas, más tecnologías implican mayor productividad, lo que implica mayor posibilidad de que haya más para todos. ¿Me siguen hasta acá? Eso un marxista no te lo va a discutir. Lo que te va a discutir el marxista es cuál es la forma entonces de hacer que esto aumente más rápidamente. Y créanme, y ahora lo vamos a ver, que desde la perspectiva marxista, la manera más rápida de aumentar esto es planificando la producción. Y no dejando a un mercado descentralizado con propiedad privada de los medios de producción que por prueba y error vaya produciendo estas cosas y mejorándolas. ¿Me siguen hasta acá?
Perfecto. ¿Sí? Entonces, un marxista tranquilamente te podría decir, sí, sí, lógicamente Sierra Leona es mucho más pobre porque tiene mucha menos tecnología, mucho menos, está atrasado tecnológicamente en productividad, en maquinarias, etcétera. Pero si Sierra Leona se hiciera socialista, claramente podría cerrar su brecha mucho más rápido porque el socialismo, con la economía planificada, es mucho mejor para desarrollar la economía. Es más eficiente, no solo es distributivamente mejor, sino también es más eficiente, este es el punto central del marxismo, para organizar la producción que un sistema caótico, descentralizado, donde cada uno hace lo que quiere. Entonces, este debate lo vamos a seguir en las clases donde veamos el debate del cálculo socialista, que entiendo que van a ser dentro de un par de clases. Y vamos a ver el caso de la Unión Soviética, nos vamos a meter en este lío bastante. Vamos a leer a Mises, vamos a leer a Hayek y a bueno, distintos autores sobre la Unión Soviética. Después queda este debate, que esto lo vamos a entrar cuando veamos a Keynes. Fíjense que para los clásicos lo que determinaban las tasas de interés y los beneficios eran causas reales, ¿no? Si recordamos la época mercantilista, los mercantilistas incentivaban de que ingrese mayor dinero para así poder bajar la tasa de interés, y bajando la tasa de interés se lograba incentivar la acumulación, ¿no?, de las inversiones, porque vos al tener una menor tasa de interés vas a lograr que más inversiones se vuelvan rentables o disminuya el costo del dinero, por ende más gente va a pedir dinero y eso va a poder hacerse más inversiones. Además, a una menor tasa de interés, el espectro de inversiones posibles que son rentables se hace más grande. Yo tenía una inversión que me rendía un 10%, pero si la tasa de interés es del 15%, no me sirve. No me sirve pedir dinero para invertirlo y recibir un retorno del 10%. Ahora, si la tasa de interés fuera del 5%, ahí esa inversión se vuelve rentable. Me conviene pedir plata al 5% para invertir y obtener un 10%, ¿no? Entonces los mercantilistas dicen, che, baja la tasa, baja la tasa, baja la tasa como objetivo. Y un objetivo, o sea, y una forma de lograr este objetivo es aumentando la cantidad de dinero. Esto va a ser reivindicado por Keynes. Pero el argumento de Hume y de Adam Smith, Hume, perdón, siempre vuelvo con este tema porque no sé lo que vieron, pero no sé si vieron con mano el discurso del el ensayo de Hume sobre el interés, pero básicamente Hume y Adam Smith, los dos comparten esta idea de que lo que determina en realidad ambas cosas, tanto tasa de interés como beneficios, es causas reales, ¿no? O sea, qué tan alto es el grado de acumulación de capital, qué tan profunda es la división del trabajo, qué tan buenas son las instituciones que tiene el país. Y por ende no es posible, en la visión de ellos, bajar la tasa de interés aumentando la cantidad de dinero, o sea, produciendo más oro, por ejemplo. No lograrías esto. Como dice Hume, si tenemos mucho más oro, vamos a tener que cambiar con más piezas de metal por las mismas cosas. Pero la tasa de interés y la tasa de beneficios se determinan por causas reales más de fondo, no por causas monetarias. Y esta es la visión de los clásicos. Y un último punto, que también vamos a ver discutido con distintas versiones en distintos autores, es que a menos que vayamos ampliando el tamaño del mercado, bajo un mercado del mismo tamaño, la tasa de beneficios tendería a caer, según Adam Smith. O sea, tendría que haber una tendencia a la baja en la tasa de beneficios. ¿Por qué? A ver, les pregunto a ustedes, de lo que leyeron y eso, ¿qué les suena? O de lo que ya charlamos. ¿Por qué en el largo plazo, dado un mercado, a medida que nos desarrollamos, la tasa de beneficios debería caer? Por el aumento de la inversión.
Sí, 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 correcto. Al haber más inversiones, compiten entre ellas. También compiten por los trabajadores, lo cual aumenta los salarios y baja los beneficios. Eh, compiten los productos, ¿no? O sea, un montón de capitalistas que hacen los mismos productos, esos productos compiten por precio y tienden a bajar de precio. En sí, lo que vemos es una caída en la tasa de los beneficios que en esta lógica sería secular. Y esto sí es algo muy, muy, muy similar que está también recuperado por Keynes. ¿Ok? Y acá Keynes y Adam Smith tienen un argumento similar. Acá tienen un argumento contrario en el tema de la tasa de interés. ¿Ok? Bueno, eh, si leyeron el capítulo 10 es muy interesante porque trata sobre toda la política económica europea que existía hasta el momento donde Adam Smith escribe, cosa que nosotros ya charlamos, con lo cual no me voy a tener mucho, es lo que Adam Smith llama al mercantilismo, ¿no? Lo llama mercantilismo. Como este régimen donde desde el poder del Estado se otorgan beneficios, aranceles, monopolios a ciertas personas, a ciertos grupos económicos, logrando controlar, si se quiere, la actividad económica al costo de un precio mucho más alto para los consumidores y beneficios asegurados para los que se aprovechan de eso. Entonces Adam Smith tiene en este capítulo, que es el capítulo 10, es un capítulo tal vez el más cargado en polémica, porque no se guarda nada, digamos, necesitan criticar abiertamente esa política. Cómo se restringe la competencia, había trabas, esto ya lo hemos charlado también, a cómo se podían mover las personas, a cómo se podían mover las mercancías, existían salarios máximos, existían límites de gente autorizada y registros autorizados para todas las actividades económicas, privilegios de todo tipo, etcétera. Esta es una frase del capítulo 10 que más o menos resume bien. Dice, así como la propiedad que cada persona tiene de su trabajo es la base fundamental de todas las demás propiedades, también es la más sagrada e inviolable. El patrimonio de un hombre pobre estriba en la fuerza y destreza de sus manos. El impedir que emplee esa fuerza y esa destreza de la forma en que él quiera más conveniente sin perjudicar a nadie es una violación flagrante de la más sagrada de las propiedades. Es una manifiesta usurpación de la justa libertad tanto del trabajador como de los que podrían estar dispuestos a emplearlo. Así como impide que uno trabaje en lo que cree más adecuado, impide también a los otros el emplearlo en lo que ellos creen más conveniente. El juicio sobre si ese hombre está en condiciones de ser empleado debe ciertamente ser dejado a la discreción de los empleadores, a cuyo interés concierne mucho. La inquietud artificial del legislador para evitar que empleen a personas inadecuadas es tan impertinente como opresiva. Esto es la crítica al Estatuto del Trabajo que, diciendo o intentando argumentar cómo debían ser el estatuto del aprendizaje, cómo debían ser las condiciones para que los trabajadores sean formados, lo que hacía en los hechos era poner límites a la cantidad de personas que se podían contratar dentro de una actividad, de esta forma garantizando que sean pocos los que puedan trabajar en ciertas actividades. Esto lo critica abiertamente Adam Smith. Este capítulo también hay una cosa interesante que es un concepto de equilibrio general. Lo que dice Adam Smith acá en este capítulo es que las trabas comerciales no pueden aumentar el capital de la industria. Básicamente, supongamos que, no sé, soy el regulador o el soberano y quiero subvencionar la fabricación de sillas. Entonces, vía impuestos, recaudo impuestos y le doy subsidios a la producción de sillas. Después de un periodo, ¿qué es lo que creen que va a pasar con la producción de sillas? Estoy subsidiando la actividad.
¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? Aumenta. Va a aumentar, sí. Después de un tiempo veo que la producción de sillas aumenta. Entonces, bombos y platillos, gran éxito de la política económica. Aumentó la producción de sillas en un 15%, etcétera, 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 gracias al Estado presente y etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, lo que dice Adam Smith acá es, pero ojo, porque los impuestos que sacaste de otro lado para dirigirlos hacia la producción de sillas, de conjunto no pueden agregar más producción global de la que originalmente había. Y posiblemente, en la medida en que vos distorsionás el sistema de precios o distorsionás la producción, la guías hacia algo que no era lo que los agentes querían producir de por sí, y cargas impuestos sobre lo que en otra actividad sí se quería hacer, es posible que el resultado global sea menor. O sea, que el valor de producción global sea menor. Eh, no sé, como por ejemplo, si queremos subsidiar la producción de computadoras local y prohibimos la importación de computadoras y damos subsidios a la producción de computadoras, posiblemente aumente la producción de computadoras en la Argentina, eh, pero lo que no sabemos son las consecuencias de equilibrio general que se tiene. Es decir, las consecuencias en términos de los gastos de importación, de los gastos mayores de los consumidores al pagar esos productos nacionales más caros, y además de los impuestos que sacamos para subvencionar esa actividad. Bueno, y con esto vamos a terminar. Adam Smith. Les leo una última frase esto es de capítulo 9. Dice, el sencillo y obvio sistema de libertad natural se impone por sus propios méritos. Toda persona, en tanto no viole las leyes de la justicia, queda en perfecta libertad para perseguir su propio interés a su manera y para conducir a su trabajo y su capital hacia la competencia con toda otra persona o clase de personas. El soberano queda absolutamente exento de un deber que al intentar cumplirlo se expondría a innumerables confusiones y para cuyo correcto cumplimiento ninguna sabiduría o conocimiento humano podrá jamás ser suficiente. El deber de vigilar la actividad de los individuos y dirigirla hacia las labores que más convienen al interés de la sociedad. De nuevo, esta idea de Adam Smith es: nadie tiene sabiduría, ninguna persona o grupo de personas tiene una sabiduría o conocimiento suficiente y lo puede agrupar como para poder dirigir la actividad de los individuos hacia el interés de la sociedad global. Esto queda, dice, hacia este sistema de libertad natural, donde cada persona tenga la capacidad de dirigir su capital y su trabajo hacia lo que más le convenga. Bueno, y esto lo vamos a pasar. Igual se los voy a pasar las filminas, pero como no lo vamos a leer, es el rol que le da Adam Smith al gobierno. O sea, esto está en el libro 4, pero resumidamente Adam Smith plantea de que el gobierno tiene que ocuparse de la defensa nacional y de las leyes, ¿no? Como los dos elementos fundamentales. En cierta medida con la educación, o sea, defiende que haya una educación que el Estado garantice la alfabetización de todas las personas, dice que por un pequeño monto es posible garantizarlo, qué sé yo, y abre la puerta con una frase bastante que después abrió a un montón de interpretaciones más, que es la de las obras públicas, donde dice que si las obras públicas tienen externalidades positivas, es decir, que los beneficios de esa obra pública exceden a la apropiación privada de la persona que hace eso, no sé, el que produce un puente o hace un faro, por ejemplo, bueno, en ese caso, dice, también estaría justificado que el Estado lo pudiera hacer, ¿no? Dice con esta frase, ¿no? Tercero, como un tercer rol del gobierno, el de edificar y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás será del interés de ningún individuo o pequeño número de individuos edificar y mantener, puesto que el beneficio nunca podría reponer el coste que representarían para una persona a un reducido número de personas, aunque frecuentemente lo reponen con creces para una gran sociedad. Es decir, para la sociedad le dan un beneficio muy grande, pero el beneficio para la persona individual es muy pequeño. Bien, esto abre una gran puerta
que no sé si llegaremos a ver, pero es el debate sobre la regulación de las externalidades, etcétera. Bien, bueno, vamos a cortar